Bienvenidos de nuevo, amigos de la física. Me encanta tener acá al frente este auditorio de aficionados a la física, porque ahora nos vamos a dedicar por unos cuantos videos al tema duro de la mecánica cuántica. Creemos que es hora de empezar a arañar un poquitico en este tema. Y tranquilos, que lo del gatico que hay acá no es casualidad. Ya más adelante vamos a ver qué tanto tienen que ver los gatos en la física, en la mecánica cuántica. Richard Feynman, físico norteamericano famoso, premio Nobel de Física, se refería a la mecánica cuántica diciendo que no era seguro decir que nadie entiende la mecánica cuántica. Y sugería no seguir con ese concepto si era posible. Pero ¿y cómo hace uno eso? Toca, porque si usted se mete en esto, va a caer en un precipicio hacia una calle ciega donde nadie nunca ha podido escapar hasta ahora. Y Niels Bohr, otro de los físicos grandes de la mecánica cuántica, dijo siempre que los que no quedaron en shock cuando enfrentaron este tema por primera vez, seguramente fue que no lo pudieron entender. En cualquier caso, si usted es primera vez que se enfrenta a la mecánica cuántica, bienvenido. Si ya tiene algunos conocimientos, también bienvenido. Sin embargo, tengo que advertirles que de esto sí es cierto que no tengo la más remota idea real. Apenas estoy como intentando entender alguna cosita. Si quiere, si lo desea, pues vengan y me acompañan en este viaje que lo que promete es generar más preguntas que respuestas. La mecánica clásica, habíamos visto y ya tenemos claro, que es una excelente aproximación a la realidad, pero dentro de ciertos límites. Sí, se trata de velocidades muy altas, de velocidades cercanas a la de la luz, uno tiene que recurrir a la teoría de la relatividad. Eso ya lo teníamos claro y lo habíamos discutido, dijéramos, con anterioridad. Las leyes de Newton explican muy bien los movimientos de los automóviles, de las manzanas e incluso de los planetas. Pero después vino la relatividad especial para resolver el problema de las grandes velocidades, de las velocidades como la de la luz. Entonces apareció Einstein con aquello de que las leyes de la naturaleza pues tienen el mismo aspecto para todos los observadores que se mueven libremente. Esa fue la base de la teoría de la relatividad, que se llamó así porque pues solo importaba el movimiento relativo. Después, entre 1905 y 1915, se echó este hombre para eso, apareció una teoría nueva, que sería la teoría general de la relatividad, porque fue necesario crear una teoría relativista de la gravitación, es decir, una teoría que incluyera la teoría newtoniana y además la teoría de la relatividad especial. Ahí fue cuando Einstein propuso que el espacio-tiempo era curvo y todo lo que vimos en los videos anteriores. Además propuso o postuló que la gravedad no es otra cosa que la manifestación de esa curvatura. Uno termina por creer que no es una fuerza en sí, sino que simplemente es la manifestación de la forma como los objetos con masa curvan el espacio-tiempo. Pues muy bien, ahora sí volvamos a lo que los atañe. Ese era el contexto como en el que estábamos más o menos. A la escala microscópica, los fenómenos físicos solamente se pueden estudiar utilizando la mecánica cuántica. Si toca explicar la interacción entre electrones, protones, neutrones y partículas subatómicas, todo lo que sabíamos de mecánica clásica, de relatividad, deja de funcionar. ¡Qué vaina! Ahora, si lo que vamos a hablar es de átomos, congelamos un ratico el tema de la mecánica cuántica y vale la pena recordar algunas cosas sobre los átomos.
Los átomos, o mejor, un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades. Y ese átomo no es posible dividirlo mediante procesos químicos. El núcleo del átomo, este pedacito de aquí, es el 99.9% de la masa del átomo y está compuesto por protones y por neutrones que están rodeados de una nube de electrones que en un átomo neutro igualan al número de protones. Aquí tenemos 3 electrones y 3 protones rojitos. Cada electrón es pequeñitico. El espacio real que hay entre los electrones y el núcleo es absolutamente enorme. Por eso esta representación es incorrecta, como casi todas las representaciones de este mundo. Porque pues estamos viendo, dijéramos, los electrones a una escala muy parecida que la del núcleo y no es así. Un átomo es prácticamente núcleo y no más. Los electrones son chiquitiquiticos. Al número de electrones o al número de protones se le llama número atómico y es una característica única de cada elemento. A cada elemento de la tabla periódica lo define ese número atómico, que es o bien el número de protones o bien el número de electrones, que siempre es el mismo. Cuando se construye una tabla de elementos de acuerdo al conteo de número atómico, de acuerdo al número de electrones que tendrá cada uno o de protones, pues no hay huecos en esa lista de números atómicos. Entonces, si uno mira la tabla periódica, pues se va a dar cuenta que cada número de la secuencia corresponde a un elemento y solamente a uno. El elemento del número atómico 1, pues es este, el hidrógeno. El 2 es el helio, entonces el 3 que está aquí es el litio, el 4 el berilio, etcétera, etcétera. Los protones y los electrones tienen una carga eléctrica de signo opuesto y se denominan positivas o negativas por convención, los electrones carga negativa, los protones carga positiva, pero eso fue una convención de los físicos. Esas cargas son importantes cuando los elementos forman enlaces químicos entre ellos. En su mayoría, estos enlaces son mediados por los electrones. Son estos electroncitos los que hacen enlaces químicos entre los átomos. Las partículas subatómicas son iguales en todos los elementos, o sea que no hay electrón de cobre, ni protón de helio, ni neutrón de berilio, nada de eso. Lo que hace que el átomo, por ejemplo, de cobre sea cobre es simplemente que tiene exactamente 29 protones y 29 electrones. Por eso es cobre y no hierro. Pero no hay electrones de cobre ni electrones de hierro. Las reacciones químicas entre los elementos se hacen mediante intercambio de electrones. Son los electrones los que se intercambian a nivel químico. Esas uniones y rupturas pues se hacen con mucha facilidad. Las uniones entre los elementos del núcleo son muchísimo más difíciles de romper. Esa es la razón por la que la ruptura del átomo tiene una fama tan estallosita y tan intimidante. La ruptura del núcleo pues sucede en las reacciones que no son químicas, son reacciones nucleares. Y ese nombre tan intimidante pues es simplemente de perogrullo. Se llaman reacciones nucleares porque tienen que ver con el núcleo del átomo. Los electrones tienen una masa insignificante, por lo que la masa total de un átomo, que se llama el número de masa, va a ser igual al número combinado de protones y de neutrones. Normalmente ese número de masa es más del doble del número atómico, porque en el núcleo usualmente hay unos poquiticos neutrones más que protones. A diferencia del número de protones, el número de neutrones no determina el elemento.
El elemento se llama como se llama por el número de protones o de electrones que tiene, independiente del número de neutrones que tenga. De manera que los átomos de cualquier elemento pueden venir en diferentes versiones de acuerdo al número de neutrones que tengan. Esas versiones se llaman isótopos. Siempre van a tener el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Este es un ejemplo puramente teórico. Yo simplemente hice bolitas acá para representar átomos de un átomo que tiene 3 protones, pero tiene diferente número de neutrones. Por ejemplo, este tiene 3 protones y 4 neutrones, pero este tiene apenas 3 neutrones, este 2 y este 1. Estos 3 son isótopos de este átomo original. Algunos elementos tienen un solo isótopo natural, como el flúor, que tiene número atómico 9 y número de masa 19, de donde se deduce que tiene 9 protones y 10 neutrones. Otros elementos tienen varios isótopos naturales, como el plomo, que tiene número atómico 82 y de masa del 202 al 208, tiene un poco de neutrones. El carbono, que es muy conocido, tiene 3 isótopos naturales. El más común es el carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, pero también es muy conocido el carbono 14, porque tiene 6 protones y 8 neutrones. El número, por ejemplo, en este caso, de masa, que es 7, es igual al número sumado de protones y de neutrones. No es tan complicado. Algunos isótopos, y este ejemplo también es puramente teórico, para que los puristas no se vayan a complicar, algunos isótopos son estables, mientras que hay otros que se llaman inestables, o sea que se desintegran espontáneamente, convirtiéndose en otra cosa, a un ritmo predecible, como este que pusimos acá en teoría. Esos isótopos inestables, pues los llamamos radioactivos. Vamos a dejar hasta acá el tema inicial de los átomos como introducción a lo que íbamos a hablar de la mecánica cuántica.